Leíamos una nota del diario El País a Darío Grandinetti, que está muy inteligentemente armada, ¿no? Y le hacen una pregunta a Darío y le dicen si tuviera que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Y él dijo, sería acabar con el neoliberalismo. Y yo dije, la pucha, qué claro que la tiene. Qué claro tiene identificado cuál es el problema que tenemos. Así que lo llamamos. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, ¿cómo te va? Bien. ¿Podemos extender un poquito más? Decir, bueno, ¿por qué? Sería tu... Bueno, porque es el origen del mal, digamos. Las derechas siempre se ocupan de poner el eje en la corrupción, como si la corrupción fuese algo que tiene que ver solamente con la política. Se olvidan que hay una parte del hecho de corrupción, siempre, la parte fundamental, que es la del corruptor, que siempre es privado. De eso no hablan nunca ellos, porque son ellos. Ellos en vez de competir genuinamente en una licitación, intentan comprar la voluntad del funcionario que les evite entrar en una licitación, conseguirla de manera directa. Digo, por presentar un ejemplo, ya hemos escuchado muchas veces a las multinacionales reconociendo parte del presupuesto para las coimas, sobre todo en Latinoamérica. Sí. O sea que, bueno, pero nunca nadie habla de ello, pareciera que es normal. Que el único mal está provocado por el que recibe el dinero, el que lo da también es un corrupto. Claro. El que lo da también. Claro. Y entonces, pero digamos, el problema es la desigualdad. Los países están mal por la desigualdad. Y el origen de la desigualdad no es la corrupción, es el neoliberalismo, que lo primero que hace es poner las cosas en su lugar según ellos. Las cosas en su lugar, ¿cuáles son? Si vos naciste rico, seguirás siendo rico, y si naciste pobre, aguantatela, hermano. ¿Y qué hacen ahora desde el gobierno, ahora ya hablando específicamente del nuestro? Lo mismo que han hecho toda su vida, utilizar lo heredado. No siempre bien, al contrario, suelen echarle la culpa a los herederos. El presidente también le ha echado la culpa a su padre de muchas cosas. Así es. Está acostumbrado a quejarse de lo que ha recibido, para lo cual no movió un dedo para conseguirlo, ¿no? Claro. Pero bueno, estos son los gobiernos, estos son los funcionarios que tenemos ahora, en los gobiernos neoliberales, que son los de la mayoría del mundo. Logran un cierto nivel de aceptación en personas que son perjudicadas por sus políticas. Sí, pero para eso se cuenta con la invalorable colaboración de los medios. Y ahora no hablo solo de la Argentina ni del Grupo Clarín. Yo acabo de llegar de España y salvando algunas distancias de valores ya adquiridos y de pisos un poco más elevados, la problemática básicamente es la misma. Las cosas están dadas para que el orden mundial se mantenga tal y como ellos lo han establecido. Los ricos cada vez más ricos y los pobres que se arreglen como puedan. Quiero decir, no ha cambiado nada. Esto, uno puede decir que la derecha ya no es la derecha, que la izquierda ya no es la izquierda. Ahora sigue habiendo dos modelos desde siempre, no más que dos: la presencia del Estado o el libre mercado. Claro. Decir, si no les gusta derecha e izquierda, bueno, está bien, vamos a ayornarnos un poco, ¿no? ¿El Estado presente o el Estado ausente? Cuando estábamos en campaña le decía a la gente que para mí iba a ser peor que el menemismo. Le ponía alguna palabra en el menemismo plus recargado. Y a mí me parece que esa parte peor se ve en el tema de la democracia, en el tema de la persecución al opositor, de intentar restringir los derechos individuales, de presos políticos, de tratar de acallar voces de medios o periodistas opositores. Yo no sé si vos lo ves así. Sí, claro, cómo no lo voy a ver. Pues digo, no es lo mismo que el menemismo, que era un partido que aprovechaba una época neoliberal y se... Sí, no había... Bueno, lo que pasa es que a partir de Néstor la cosa se puso un poco negro sobre el blanco y dejamos de creer que todo lo que salía publicado en los diarios era verdad. Porque la verdad, hasta no hace mucho, era muy fácil escuchar. No, es verdad, sí, salió en el diario, lo leí en el diario. Claro. Y se acababa la discusión. Claro. Bueno, ahora no. Entonces, ahora molestamos un poco más.
Entonces cuando uno es más molesto, más crítico al sistema establecido, a lo establecido, bueno, ahí te empiezan a perseguir, empiezas a molestar, empiezan a callar, a intentar acallar tu voz, a hacerte pasar en lo ideal para ellos, que es la corrupción, ¿no? Para ellos nosotros somos los que apoyamos al kirchnerismo porque hemos recibido algo a cambio. Ahora, a ninguno de nosotros se nos encontró ninguna factura por cobrar publicidad para empresas que no tenemos, para empresas que no tienen empleados. A mí no me encontraban ninguna factura diciendo que yo cobraba por colaborar con la recolección de residuos, claro, o por cómo es estas cosas de Bueno, ahora están las páginas en internet donde, viste, ponen una página de internet sin ningún empleado, nada, y aparece un montón de publicidad oficial, sí. ¿no? O hacer encuestas, viste, que también te pagan por hacer encuestas y vos no tenés ningún empleado para hacerlas. Claro. Lo hemos visto. Bueno, no hay ningún kirchnerista ahí, No hay ningún funcionario kirchnerista beneficiado por el dólar futuro, Así es. Hay la verdad es que los artistas en general consagrados que apoyaron al kirchnerismo no le están quitando la cola a la jeringa. Siguen diciendo, reivindicando lo que ocurrió, ¿no? Sí, claro. La esperanza que yo tengo es que por lo pronto que de forma inmediata Cristina vuelva a estar en el Senado. Ajá. Y ya después nos prepararemos para luchar un poco mejor. En el término, lucha política, de reivindicar derechos, de ayudar a los que menos tienen, de fomentar mayor igualdad. Bueno, eso. No le sacamos la cola a la jeringa, no, al contrario. Ajá. ¿Pensás que habría que algunas cosas hacerlas distintas? Y no hablo del fondo de la cuestión, que eso ya lo tratamos, ¿no? Y esa es la división. Por ahí alguna inocencia que puede haber habido, no sé. Claro, yo creo que habría que haber sido un poco más radical. No puede ser que hayamos estado 6 años de brazo cruzado esperando a ver qué pasaba con la ley de medios. Eso habría que haberlo intentado resolver de alguna manera. Por supuesto que nunca en contra de las leyes, ni de la democracia, ni de la Constitución. Pero bueno, se me ocurre que tendría que haber habido otras herramientas para poder conseguir eso que además fue votado por el Honorable Congreso de la Nación. Absolutamente. Digamos, una ley sancionada por un amplio arco político. Entonces, claro, ellos se daban el lujo de decir la ley K, de denominarla la ley K, porque eran los únicos diputados que salían a defenderla. Claro. Eran los diputados del Frente para la Victoria, pero no eran los únicos que la habían votado, Había otros que la habían votado y se callaron bien la boca. Así es. Y no dijeron nada. Bueno, y estamos viendo ahora cuál es la posición que ocupan cada uno de ellos. Darío, buenos días. Alejandra Quevedo te saluda. Me sumo a esta pregunta, ya que se armó mucha polémica con el levantamiento tan solo al mes de Fanny La Fan en el canal de Telefe. Y quiero preguntarte al respecto tu opinión, qué opinas sobre las ficciones, el rating, el manejo, la televisión pública y su no fomento a sumar ficción dentro de su pantalla. Bueno, mirá, a ver, ¿qué vamos a decir? Nada que no se imaginen que voy a decir. Para la derecha la cultura siempre fue una molestia, siempre, en todos los gobiernos, en todos los países. Siempre se recorta en salud, en educación y en cultura. El vaciamiento de la ficción argentina en la televisión es evidente cada vez que aparece un modelo de derecha. Por eso nos odiaban también, ¿no? Porque estábamos mucho en televisión, teníamos trabajos, se ocupaban de nosotros, se ocupaban de la cultura, del público en realidad. ¿Qué tenemos que ver nosotros tanta serie turca y tanta... Entonces, en el caso específico de Fanny La Fan, yo no acabo de llegar, estuve un mes afuera, así que no lo seguí con detalle, pero responde a lo que siempre en general ha pasado en la televisión, el rating, ¿no? El famoso rating, en nombre de eso te corren, te sacan. Ahora, la pregunta que yo me hago es, habiendo una sola ficción argentina, ¿es necesario que la otra que aparezca como Fanny La Fan fuera a competir con la única que había?
¿Para quién juegan, muchachos? Lo hacen a propósito. Se sabe que si de las únicas dos ficciones que hay, las pones a competir a las dos, se sabe que una de esas dos va a perder. Claro. Dígame, es inevitable que una de las dos pierda. Claro. ¿Por qué las pones a las dos a la misma hora? Claro. Te juegan. ¿Para quién juegan? Ya sabemos para quién juegan. Yo qué sé, hay que aumentar la ficción, esto ya lo sabemos. Además, sabemos que el público gusta de la ficción argentina. Totalmente. Siempre la ve. Y siempre, por lo general, los programas de mayor rating son los de ficción nacional. Sí. Por lo general es así. Y los vemos todos, ¿eh? Y los vemos todos. Tienen muy buen nivel. Los vemos todos. Sí, claro que sí. Pero bueno, no les importa el mismo modo que les importa el cine. Claro. Entraron a limpiar el cine, ¿no? Que sabemos, la película que se acaba de estrenar, en la que participé, de homenaje a Negro Fontana Rosa. Sí. Yo no sé si han cobrado todavía algo del Inca. Sí me consta que la hemos podido hacer por la intervención de empresas privadas, sobre todo de aquí, de Rosario. Instituciones de aquí como la Bolsa de Comercio, un frigorífico muy importante de aquí de la ciudad, de la zona, pero yo no sé si han cobrado algo del Inca. A lo mejor me equivoco y bueno, bienvenida sea la aclaración, si me equivoco me rectificaré, pero tengo entendido que todavía no cobraron un sope. Y en el caso de que hayan cobrado, lo cobraron mucho después de que la película se haya terminado y ya se estrenó. Entonces vienen a limpiar la imagen del cine, de la corrupción, del Inca, no hacen nada, porque además se tienen miedo entre ellos. Como se tienen miedo entre ellos, a la persecución entre ellos, ninguno firma nada. Claro. Ninguno firma la autorización para un crédito de una película, porque tienen miedo que después los echen a ellos también por pseudo kirchneristas o oriundos del marxismo, ¿se acuerdan? Sí. Y Darío, con toda esta cuestión de Sagay, el lugar donde lo pusieron en su momento a Pablo Echarri, tanto ninguneado a nivel actoral como empresarial también, ¿en qué lugar te pone a vos? Yo me he declarado siempre en favor de Sagay, lo he hecho varias veces, no tengo ningún problema en volver a hacerlo. Es la sociedad de gestión que me representa, a la que pertenezco como asociado y en la que confío y en manos de quienes pongo los derechos que me corresponden como intérprete desde que surgió. La mayoría de los funcionarios de Sagay son gente a la que yo conozco desde hace mucho tiempo. Algunos son más amigos que otros, pero aún aquellos que no son muy amigos es gente a la que uno conoce. Nosotros en este medio los conocemos todos, ¿sabes? No hay manera de que a mí me quieran hacer creer, por ejemplo, como en su momento, que Pablo Robito era ladrón. ¿Cómo me van a decir a mí que Marrale roba? Que me roba la plata mía. ¿Cómo me van a decir a mí que Pepe Soriano se lleva la que me corresponde a mí? Pero ¿con quién me están hablando? Están muy acostumbrados a tomar a la gente por idiota. Entonces le dan por ahí, pero nosotros nos conocemos. Rodrigo de la Serna estuvo dando una entrevista donde se colocó un poco entre los dos lugares, no adhiero absolutamente a este gobierno, también consideró que había grieta en el anterior. Digo, ¿te parece que hay hoy por hoy otras voces de otros actores o de otros lugares artísticos, de otras plataformas que están empezando a profundizar esta grieta? Digo, está politizado absolutamente desde un programa de entretenimiento hasta cualquier entrevista que se le hace a cualquier actor. No sé si escuchaste estas palabras de Rodrigo, que están hoy por hoy en todos los portales. En Twitter, en un resumen del diario La Capital de acá de Rosario. Yo estoy en Rosario ahora. Pero sí me enteré que Rodrigo dijo eso. A ver, la política se ha convertido en un negocio a partir del 2003. Quiero decir, se puso tan en primer plano que aquellos que nunca se habían ocupado de ella, aunque sea como la ven como un negocio, y entonces, claro, uno ve todo el tiempo a gente que habitualmente se ocupaba de los chimentos, hablando ahora de política, pero claro, con el mismo formato que de toda la vida. Entonces se hace el show mediático de la política. Uno podría decir, a mí la grieta no me preocupa. Yo podría decir, a ver, la grieta. Fue un tipo hace más de 2000 años que quiso repartir los peces y los panes y murió crucificado. Y echó a los mercaderes del templo y lo colgaron, digamos, no habrá empezado por ahí, la grieta. Claro. Por otro lado, leí hace poco, las grietas permiten ver la luz. Así que a mí no me asusta
la confrontación. Por lo menos deja más claro qué quiere cada uno, ¿no? Exactamente. A mí no me preocupa, pero yo creo que aún con la mejor buena voluntad con la que uno puede decir cosas. Yo conozco a Rodrigo, más o menos, no soy amigo personal, pero lo conozco más o menos, sé un poco cómo piensa y seguramente está más cerca de la presencia del Estado que de la ausencia o de la presencia sola del mercado. Ahora, yo no creo que exista la chance de que haya una tercera posición, porque si apareciera una tercera posición sería primera. Se convertiría en la primera. Sí. Esto es, a ver, sí, que se puede ser un poquitito liberal, se puede ser un poquitito estatal, no, digamos, vos querés la presencia del Estado o no, o que cada uno se salve solo. Y bueno, en eso estamos. Si la grieta se profundizó, a mí no me asusta, ni tampoco voy a buscar culpables. Yo celebro, digamos, no que la grieta se amplíe, pero que quede claro cómo piensa cada uno, y que cada uno diga lo que siente, lo que cree, lo que piensa. Y esto se logró a partir de que nos dimos cuenta de que no todo lo que aparecía en los diarios era la sacrosanta verdad. Ahora, vos sabés que yo estuve haciéndole un reportaje a Lula, ¿no? Y cuando le pregunté a Lula dónde lo iban a pasar en Brasil, me dijo, no, nosotros no tenemos ningún medio para que esto salga, lo vamos a mover en las redes. Guarda que también está ese peligro, ¿no? Claro, sí, bueno, ya lo sabemos, Roberto. Ustedes los que están en medios que son, digamos, minoritarios en el caso de su audiencia y de su repercusión, a pesar de que los índices siempre crecen y uno se lleva sorpresas agradables con el rating de C5N, por ejemplo, se sufre todo. Yo en Rosario estuve, ahora antes de viajar, estuve hace un mes y medio y estaba, no me acuerdo si viendo tu programa o el del Gato, y no había manera de verlo acá en Rosario. Lo mismo me pasaba con el de Víctor Hugo, yo qué sé, estas cosas ya sabemos que son así. Y es una pena que el hecho de saber que sea así nos relaje y nos deje como si fueran las reglas del juego naturales. Ahí está. No está bien. Y resignándonos a esa pérdida de derechos. Exactamente, sí, eso es lo que hay, como cuando uno pregona porque la televisión mejore o se ocupe un poco más de cosas un poco más interesantes para el espectador. La respuesta por lo general es, ¿y qué querés? Si es televisión. Claro. Como ya estuviéramos resignados a que la televisión es para ver novelas turcas y programas pelotudos. Perdón. No, está bien. Una para un gustito nomás. ¿Vas a hacer teatro próximamente? No, de momento no voy a hacer teatro. Vos sabés que, viste, cuando uno ve una obra que la quiere volver a ver pronto, y yo fui a verte cuando estabas terminando de hacer 900, y me quedé loco. Me quedé. Mirá qué suerte que lo que me dice, porque ayer hablando con Siete Case también me contó lo mismo, que había estado viéndola, que le había gustado mucho. Para mí es muy importante porque fue un espectáculo que yo quise hacer desde hacía mucho tiempo, lo disfruté muchísimo, lo volvería a hacer en cualquier momento porque es un texto que me encanta, que me apasiona, Barico me encanta, y no funcionó muy bien, ¿vos sabés? Mira vos. Sí, bueno, nada. A mí me movió todo. Bueno, yo me alegro y tampoco... Y conocía la historia, ¿no? Porque sí, obviamente. Claro, porque se hizo en cine eso. Claro. Se hizo una versión, pero bueno, cabe aclarar que el original que escribió Barico era lo que hacíamos nosotros en el teatro, era un monólogo para un actor, luego pero se hizo la adaptación. Vos solo, con 4 sogas ahí, colgando. Sí. Maravilloso. Darío, te agradecemos mucho esta comunicación. No, al contrario, yo a ustedes les mando un abrazo y bueno, no aflojemos. No, jamás. Chao, abrazo. Chao.